Saludos en Cristo, mis muy amados hermanos. Pues bien, como dice el dicho conocido, genio y figura hasta la sepultura. Pues tenemos que el falso papa, falso catejón, Joseph Ratzinger, conocido como Benedicto XVI, lo volvió a hacer de nuevo, fiel a su adhesión a las herejías del Conciliábulo Vaticano II. Marca parece ser imborrable de su existencia. Joseph Ratzinger vuelve a apoyar al Conciliábulo Vaticano II. Esto para vergüenza y desatino de todos los benevacantes, de todos aquellos que le llaman papa, que le llaman catejón, que lo tienen entronizado como el bastión de la supuesta resistencia a las herejías de Francisco. Bueno, esto que les vamos a presentar ahora, que les voy a presentar ahora, es una evidencia más de la falsedad de todas estas posturas. A ver cómo hace Andreas Schonzi, el creador del risible código Ratzinger, para torear esta nueva evidencia de la herejía de Joseph Ratzinger, conocido como Benedicto XVI, multidenunciado en este y en otros canales de verdadera doctrina católica. Bueno, tenemos que Ratzinger, quien fue perito en el Conciliábulo Vaticano II como colaborador del cardenal Frings de Colonia, esto en su juventud, Ratzinger participó y trabajó en la creación del Conciliábulo Vaticano II, plagado de herejías ya demostradas hasta el cansancio en los videos de este canal. Bueno, en su carta al presidente de la Universidad Franciscana de Steubenville, en Ohio, Ratzinger vuelve a elogiar el Conciliábulo Vaticano II con las siguientes palabras. Dice así Benedicto XVI, el falso papa Benedicto XVI. Dice así: cuando el papa, entre comillas, Juan XXIII lo anunció para sorpresa de todos, había muchas dudas sobre si sería posible organizar las ideas y las preguntas en el conjunto de una declaración conciliar y así dar a la Iglesia una dirección para su viaje posterior. En realidad, el nuevo consejo, se refiere a los, entre comillas, padres conciliares, dice, en realidad el nuevo consejo demostró ser no solo significativo, sino necesario. Continúa Ratzinger: por primera vez, la cuestión de una teología de las religiones se había demostrado en su radicalidad. Vean, un paréntesis, vean la ambigüedad de Ratzinger. Diferente a las encíclicas de los verdaderos papas. Vean la ambigüedad. Lo que sí nos deja claro es que dice que el Conciliábulo Vaticano II no solo demostró ser significativo, sino necesario. O sea, él dice, Ratzinger, que las herejías del Conciliábulo fueron no solo significativas, sino necesarias. Y que por primera vez la cuestión de una teología de las religiones se había demostrado en su radicalidad. O sea, está diciendo que el Conciliábulo demuestra de forma radical la teología de las religiones. Esto totalmente es una absoluta herejía. Es dogma de fe que solo dentro de la Iglesia hay salvación. Bueno, como ya muchísimos de ustedes saben, el Conciliábulo Vaticano, en Nostra Aetate y Unitate Redintegratio, trata de integrar a los herejes en la Iglesia Católica, o lo que fue la Iglesia Católica, convirtiéndola ya en una secta protestante, fundamental para la creación de la Iglesia del Anticristo, la unión de religiones en la herejía, no en la conversión. Por eso es herético. Bueno, continúa el falso papa Ratzinger. Dice, mientras tanto, se ha hecho cada vez más evidente la necesidad, fíjense nada más la herejía, dice, se ha hecho cada vez más evidente la necesidad de reformular la cuestión de la naturaleza y misión de la Iglesia. Bueno, esto es increíble lo que dice este hereje, ¿verdad? Se lo repito. Mientras tanto, se ha hecho cada vez más evidente la necesidad de reformular
escuchen, reformular la cuestión de la naturaleza y misión de la Iglesia. Imagínense la brutal herejía. Al igual que Boctila, que cambió el Padre Nuestro, y los otros falsos papas modificaron cantidad de oraciones, etcétera, lo que ya todos ustedes saben, Ratzinger lo reafirma las herejías y todos los actos infames de modificar los dogmas católicos. Reformular la naturaleza y la misión de la Iglesia es ir directamente contra la palabra y la voluntad de Cristo, de la Santísima Trinidad, bueno, de nuestro Señor Jesucristo, que nos deja claro en Mateo 28, 19, 20, entre muchas otras citas, pero bueno, aquí nomás les doy una. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿O cuál es una de las misiones? Pero fundamentalmente es esto. Dice así nuestro Señor Jesucristo: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, esta es la misión de la Iglesia: salvar de la condenación, ofrecer el camino de la salvación. Esta es la misión de la Iglesia, fundamental para comprender el catolicismo. Entonces este hereje dice que hay que reformular la cuestión y la naturaleza de la misión de la Iglesia. Claro, porque solo así, solo con esa declaración de Ratzinger, se entienden las herejías, o bueno, trata de justificar las herejías de no condenar a los herejes, de no condenar el pecado con toda la fuerza que se requiere para la conversión de las almas. Entonces, la reformulación que plantea Ratzinger y el Conciliábulo Vaticano II, en el cual trabajó, es el no condenar y aceptar como hermanos separados a los herejes que rechazan a Cristo. Ya lo hemos comentado miles de veces ya, no tiene caso repetir. Solo dentro de la Iglesia Católica hay salvación. Este es un dogma de fe. Bueno, estos herejes del Conciliábulo lo contradicen y lo niegan. Ahora, Bergoglio, el sucesor de Ratzinger, a quien Ratzinger le cedió el puesto, al que ha abrazado y al que no se opone de ninguna manera, sino que le apoya y le sustenta, enseña que no hay necesidad de convertir a los herejes, que hay que abrazarlos, que todos somos hermanos. Bueno, esto ya lo saben en su infame comercial que salió hace como 7 años, 6 años. Bueno, ahí está para quien lo quiera ver, en la unión de religiones, lo cual es totalmente herético y contradice el magisterio bimilenario. Bueno, esto lo ha dicho el falso catejón, supuesto catejón, quien ha trabajado al servicio del nuevo orden mundial, que para nada se opone al anticristo, sino que ha trabajado para él. Joseph Ratzinger lo dijo hace 6 o 7 días. Esta noticia está en Google, la pueden consultar, es algo reciente, está calientita todavía esta noticia, y yo se las comparto, pero con los ojos de la verdadera doctrina católica. Bueno, ahora, esto que dice Ratzinger ya lo había dicho antes. Ratzinger, durante toda su vida, no solo trabajó en la creación del Conciliábulo Herético Vaticano II, no, sino que lo ha promovido y ha ejecutado sus herejías muy a su estilo, muy envuelto en su hermenéutica de la continuidad infame, que es una vacilada, como decimos aquí en México, para meter las herejías. Bueno, es un disfraz extraordinariamente magistral, fruto de la mente herética, ¿verdad?, de Ratzinger. Bueno, esto ya lo había dicho antes Ratzinger. Para muestra, le cito, este apoyo al conciliábulo lo manifestó también en su documento publicado con ocasión del 50 aniversario de la apertura del Conciliábulo Vaticano II. En él se deshace en elogios al conciliábulo, y es un documento esencial para comprender el infame espíritu del engaño de su llamada hermenéutica de la continuidad. Si pueden, lean este documento que está en Google también, cualquiera lo puede ver y lo puede leer, para que vean con qué magistral astucia, porque de verdad es de llamar la atención lo elucubrado y lo sofisticado de su trabajo para ocultar y justificar las herejías que él mismo dice
en sometimiento a las heréticas enseñanzas del conciliábulo. Léanse este documento. Ahí dice frases como las siguientes. Ratzinger dice así, dice, en referencia al día de apertura del conciliábulo, Vaticano II, dice, fue un día espléndido aquel 11 de octubre de 1962. Fue emocionante ver entrar a los obispos procedentes de todo el mundo. Era una imagen de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que abraza a todo el mundo. Mentira, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no abraza a todo el mundo, solo abraza a los que son fieles a la doctrina y a los demás los tiene que convertir para salvación de sus almas. Bueno, continúa Ratzinger diciendo en este documento, dice, grandes cosas debían suceder. Bueno, aquí está hablando maravillas, ¿verdad? Del conciliábulo. Dice, eran padres del concilio. Por eso no podían y no querían crear una fe distinta o una nueva iglesia. Una hermenéutica de la ruptura es absurda. O sea, Ratzinger dice que la supuesta hermenéutica de la ruptura, bueno, que obviamente que lo es. El Conciliábulo Vaticano II es una ruptura con la tradición de 1958 años. Óigalo bien, 1958 años, se dice fácil, se dice rápido, pero es algo brutal. Romper con el depósito de la fe íntegro. Él, para esconder su herejía, se pone a criticar esta supuesta hermenéutica de la ruptura como algo equívoco según él, y que él, Ratzinger, propone su famosísima hermenéutica de la continuidad. Hermenéutica es interpretación, ¿sí? Una interpretación del conciliábulo para que tenga una continuidad con la doctrina católica. Esto es imposible, porque las herejías son más que evidentes. Cualquiera que quiera las puede ver, y ya si lo dudan, consulten los videos de este canal o de otros donde se habla de este tema. Son evidentes, flagrantes y clarísimas y rotundas. Son heréticas, contradicen a Cristo, contradicen a la Santísima Trinidad, contradicen el magisterio de 260 papas verdaderos, 20 concilios ecuménicos, etc. Bueno, entonces, bueno, en este discurso este discurso fue pronunciado por Ratzinger ante los párrocos y el clero de Roma en el aula Pablo VI el 14 de febrero del año 2013, 3 días después de renunciar. Con frases como esta demuestra su apoyo a las herejías del conciliábulo. Bueno, dice también Ratzinger, dice, el gran documento Gaudium et Spes, o sea, Gaudium et Spes, bueno, así se expresa de este herético e infame documento ya denunciado en este canal, Gaudium et Spes del Conciliábulo Vaticano II, que es una, entre comillas, constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo actual. Este es un documento súper herético, del cual Ratzinger tiene las siguientes palabras: el gran documento Gaudium et Spes. Bueno, Ratzinger apoya al conciliábulo. Bueno, otra frase de Ratzinger en este documento dice: trabajar para que el verdadero concilio con la fuerza del Espíritu Santo se realice. Bueno, en este documento que ya les comenté, Ratzinger culpa, bueno, en este discurso Ratzinger culpa a los medios de comunicación de una mala difusión de las enseñanzas del concilio, es decir, del Conciliábulo Vaticano II, y que los padres del concilio, herejes como Karl Rahner, ya condenados por Pío XII, por la Iglesia verdadera, entre ellos el mismo Ratzinger, también sospechoso de modernismo, bueno, etcétera, lo que ya saben todos, dice Ratzinger que no fueron comprendidos y que ahora apenas, o sea, en 2013, según Ratzinger, apenas se comenzaba a aplicar el verdadero concilio. Bueno, pues en este punto sí tiene razón, porque bueno, ya se ha aplicado desde el principio, pero si se refiere a lo que está haciendo Bergoglio, que está llevando ya totalmente la creación de la Iglesia del Anticristo, ya con proyectos arquitectónicos para las religiones abrahámicas, un proyecto de indiferentismo religioso, bueno, tiene razón, pero omite decir que todos los falsos papas han expresado las herejías contenidas en el Conciliábulo Vaticano II, que en resumidas cuentas son la herejía de la colegialidad, la herejía del ecumenismo, la herejía del humanismo, etcétera, varias herejías condenadas
y la superherejía del indiferentismo religioso, en el que todas las religiones son iguales y en donde no hay necesidad de convertir a nadie porque no hay herejes. Todos somos hermanos, según estos herejes del Conciliábulo Vaticano II. Pues bien, como lo comentamos al principio del video, Ratzinger lo vuelve a hacer. Genio y figura hasta la sepultura. Esto va para los falsos canales, los canales de falso catolicismo que sustentan y defienden a este hereje. Es tristísimo ver cantidad de ardientes activistas Novus Ordo que critican a Bergoglio, pero defienden a Ratzinger, siendo que ejecutaron las mismas herejías, pero con estilos diferentes. Todo esto está demostrado y cualquiera que quiera lo puede ver. Ratzinger tampoco es papa, no es papa porque es un hereje totalmente formal, un hereje formal que sabe perfectamente dónde le aprieta el zapato, que ha manifestado las mismas herejías desde que era muy joven, muy joven, y de las cuales no se ha retractado. Su supuesto apoyo y promoción de la Santa Misa Católica verdadera tridentina es una burla. Si fuera un verdadero católico, la hubiera impuesto como única misa válida. Sabemos que hay varios ritos en la liturgia, pero todos conservan las mismas bases teológicas, fundamentales y católicas. Entonces Ratzinger se burla en la cara de los ilusos, haciéndoles creer la ilusión de que él es un tradicional, cuando es un modernista y un súper hereje. Bueno, mis amados hermanos, hay muchas investigaciones pendientes. Ya me da hasta pena con algunos hermanos que ya les he prometido desde hace mucho tiempo hacerlas, pero es que no se imaginan el trabajo que implica. Ahorita estoy estudiando la liturgia. Bueno, llevo semanas y semanas ahí para que vean la complejidad de los estudios teológicos, ¿verdad? Que se deben de hacer para poder hacer un video de semejante naturaleza. Bueno, estoy trabajando en varias cosas, mis amados hermanos, también trabajando pues para poder sobrevivir. A veces no puedo trabajar en el canal con la velocidad que quisiera porque pues hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas. Bueno, mis amados hermanos, denunciemos al falso Papa Ratzinger, que retiene en la Gran Ramera, en los brazos de la Gran Ramera, a millones y millones de personas que se creen católicas y no lo son, por seguir a estos lobos con piel de oveja, a este mercenario que abandona a Cristo, llamado Joseph Ratzinger, conocido como Benedicto XVI. Dios y la Santísima Virgen nos bendigan y nos guarden.